Un fuerte aplauso al Rey, al que vive, al Señor de señores, al que nos amó y nos lavó con su sangre preciosa. Termina esta porción. Vamos a leer Apocalipsis y vamos a entrar a la palabra. Capítulo 1. Vamos hoy a estudiar solamente los versículos 4 y 5. Oh, qué bendición. Las hermanas han propuesto bendecir al siervo. Qué bendición, un tecito caliente a esta hora. Bien, gracias. Gracias, hermanas. ¿Lo tienen todos? Apocalipsis 1, 4 y 5. Dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén, amén. Puede tomar su lugar. Estos son los versículos que vamos a estudiar en esta mañana. Le he puesto como título el saludo del autor de Apocalipsis. Este es el título que le he puesto. Usted puede encontrar muchos libros que hablan precisamente de Apocalipsis. Usted puede encontrar en las bibliotecas cristianas libros, estudios muy minuciosos del libro de Apocalipsis. Va a encontrar también en internet mucho material, pero debe tener cuidado. Debe tener cuidado qué tipo de interpretación está usando. ¿Por qué? Porque dentro del cristianismo hay por lo menos 4 maneras de interpretar, 4 formas de interpretar el libro de Apocalipsis. Ahora, esto es dentro de los cristianos, del cristianismo. Aparte, los que han formado sectas o grupos independientes, muy alejados del señorío de Cristo, que no reconocen a Jesús como el Salvador, que no reconocen al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cada uno hace su propia interpretación del libro, y tenemos ahí entre los que no son, que podemos decir que tienen la Biblia, estudian la Biblia, pero no esperan en Cristo porque no tienen a Cristo como Salvador. Podemos hablar de Luz del Mundo, Testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, mormones y algunos otros. Dentro de las denominaciones cristianas hay bautistas, metodistas, anglicanos, pentecostales, algunos otros. Y dentro de esas denominaciones cristianas vamos a encontrar estos 4 tipos de interpretación que le voy a dar. Número 1, vamos a encontrar el enfoque preterista. El enfoque preterista, pretérito quiere decir pasado, así que es un enfoque del libro, de todo el libro de Apocalipsis, como si ya hubiera pasado, como si ya se hubiera cumplido todo. Esta manera de interpretar cree que Apocalipsis trata solamente con la iglesia de los días del apóstol Juan, de esos días del primer siglo. Según este punto de vista, el libro de Apocalipsis no predice nada hacia el futuro. Ellos dicen, no, eso ya pasó, eso fue para los días de Juan, no tiene nada que ver con el futuro. Y ellos dicen que Juan simplemente describe los eventos de sus días actuales, pero los expresa en un código simbólico. ¿Para qué? Dicen ellos, para que las autoridades romanas de ese tiempo no pudieran entender el mensaje positivo, pero también el mensaje de señorío que se nos da en todo el libro, porque todo el libro nos va a hablar del señorío de Jesucristo, de la autoridad de Jesucristo, del poder de Jesucristo, de todas estas cosas que exaltan a Jesucristo y que lo ponen como Señor. Señor es Rey, es dueño, amo, emperador, gobernador, Dios. Todo eso quiere decir la palabra
Señor. Así que como que ellos dicen, estos hermanos que interpretan de esta manera como preterista, dicen, bueno, el Apocalipsis fue dado en código, en sentido simbólico, para que el emperador de ese tiempo no entendiera lo que se trataba de enseñar a la iglesia, y de esta manera pues no se iniciara una persecución, aunque la persecución ya estaba. Bueno, ese es el enfoque de estos hermanos. Otros más tienen un segundo enfoque que se llama historicista. Esta forma de aproximación o de interpretación cree que Apocalipsis hace referencia a un panorama amplio y difuso de toda la historia de la iglesia. Sí, los que creen en el enfoque historicista, ellos hablan de que Apocalipsis tiene que ver con toda la historia futura de la iglesia, porque en el tiempo de Juan la iglesia apenas estaba empezando. Aunque muchos de ellos creían que en ese tiempo, en ese primer siglo, seguramente vendría Cristo, lo creyeron así los apóstoles, que Él ya vendría, que no tardaría, y bueno, ya estamos aquí 2000 años después y seguimos escribiendo la historia de la iglesia. Pero los hermanos que interpretan el libro de Apocalipsis con este enfoque historicista, nos hablan de los 22 capítulos de Apocalipsis como un enfoque de las diferentes etapas que tendría que pasar la iglesia sobre la tierra antes de la etapa eterna, antes de que se abra la etapa eterna, allí Apocalipsis 21 y 22. Luego hay un tercer enfoque, que es el enfoque poético. Ahora, estos hermanos tienen una manera de interpretar el libro algo especial. Ellos hablan de que el libro está lleno de imágenes, y sí es cierto, muchas imágenes, muchos símbolos que son intencionales, a propósito, se escribieron en esos símbolos, pero para animar y dar consuelo a los cristianos perseguidos en los días de Juan. Muchos de estos hermanos que tienen el enfoque poético también hablan de que este libro fue para el tiempo de Juan y que no tiene nada que ver con nuestros días. Según este punto de vista poético o alegórico, el libro de Apocalipsis no es literal, dicen ellos, no es literal, es simbólico, nada tiene que ver con lo literal, es totalmente futurista, es un libro de significado personal, o sea, cada quien lo puede interpretar como quiera. Bueno, este es el enfoque poético. Pero hay una cuarta manera de interpretar el libro, y es el enfoque futurista. Esta manera de interpretar el libro cree que al empezar el capítulo 4 de Apocalipsis, trata sobre el final de los tiempos, el periodo que predice directamente el retorno de Jesús y los días finales. O sea, el que tiene la manera de interpretar con el enfoque futurista nos va a explicar o a enseñar que a partir del capítulo 4 de Apocalipsis en adelante, hasta el capítulo 22, son eventos que no se han cumplido, que aún no suceden y que van a suceder pronto en un tiempo muy cercano, pero que aún no ha sucedido. Ahora, nosotros, cristianos del siglo XXI, ¿cómo interpretamos nosotros? Le voy a dar la manera en que nosotros interpretamos el libro de Apocalipsis, porque a los que les interesa la teología, de repente se van a encontrar a hermanos que tengan alguno de estos cuatro enfoques, y más si alguien decide ir a un seminario teológico, seguramente tendrán su propio enfoque de estos cuatro. Le pasó a una de mis hijas, ahorita está en el seminario teológico, y tienen esta manera de interpretar preterista, y me decía, papá, entonces, ¿cuál es la verdad? Digo, no te preocupes, cualquiera de los cuatro se puede equivocar, porque finalmente el libro de Apocalipsis es un libro difícil de interpretar.
Si las cartas de los apóstoles fueron difíciles de interpretar, así lo menciona el apóstol Pedro, que las cartas de Pablo eran difíciles de interpretar, ¿cuánto más el Apocalipsis, que está lleno de símbolos y lleno de imágenes que de repente, aún para los teólogos, aquellos que se meten de cuerpo y alma a estudiar la palabra de Dios, les resulta difícil? Entonces le decía, no te preocupes. Lo malo es que durante estos 2000 años de historia de la iglesia, y que ha habido de estas 4 diferentes maneras de interpretar, lo malo es que el que interpreta el libro como algo preterista, de repente acusa de hereje al que interpreta el libro con un enfoque futurista, y hay esa pelea entre los diferentes intérpretes, cuando en realidad deberíamos ser lo suficientemente humildes para interpretar la palabra de Dios y poder aceptar la manera de que otro tiene de interpretar la Biblia, sin descalificarlo, porque finalmente el entender o no entender el libro de Apocalipsis no nos salva, gracias a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo que nos salva es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que entre todas estas maneras de interpretar, algunos vamos incluso hablando de eventos futuros. Algunos dicen que el arrebatamiento es al inicio de la gran tribulación, otros piensan que es a la mitad de la gran tribulación, otros que al final de la gran tribulación. Unos dicen que ya estamos viviendo en el milenio, otros dicen que no existe el milenio, otros dicen que el milenio apenas va a existir o apenas va a pasar. Entonces, si nos pasamos peleando por asuntos de interpretación, nunca vamos a crecer, nunca vamos a edificar a la iglesia y nunca vamos a afirmar nuestra fe. Entonces, lo sabio es poder, con una mente más relajada, poder estudiar las cuatro maneras de interpretar el libro de Apocalipsis y tomar lo bueno de esas 4 y poder mejorar la interpretación para este siglo XXI. Así que es lo que hemos tratado de hacer, tomar de las 4 maneras de interpretar y poder dar un enfoque más claro. Así que a la pregunta, ¿cuál es el enfoque correcto? Podemos decir esto: cada uno tiene un poco de veracidad en algún aspecto. Cada uno de los 4 tiene un poco de verdad en su manera de interpretar. Y lo que podemos hacer es tomar de los 4 y aprender. El libro de Apocalipsis sí habla de los días de Juan, sí habla de esos días que estaba viviendo Juan. Eran tiempos de persecución, eran tiempos difíciles, eran tiempos en que las iglesias tenían que ser subterráneas. Hay un libro que se llama la iglesia de las catacumbas. Entonces los cristianos tenían que andar escondiéndose en cuevas, en lugares subterráneos, en casas muy alejadas ahí. ¿Por qué? Porque había una persecución. Sí habla del tiempo de Juan, pero también el libro de Apocalipsis nos habla de la historia de la iglesia, y lo vamos a ver cuando empecemos a estudiar las 7 iglesias en el capítulo 2 y 3. Vamos a ver cómo cada iglesia nos muestra una etapa de la historia de la iglesia en el mundo, ¿sí? Ahí en Apocalipsis 2 y 3 nos hablan del mensaje a la iglesia de Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Y vamos a ver que cada uno se coloca exactamente con un periodo de la historia de estos 2000 años que llevamos de iglesia. Pero también tiene significado para nuestra vida personal, ¿sí? Podemos tomar del libro de Apocalipsis devocionales y aplicar la palabra para nosotros, para nuestra vida diaria, y aprender de ello. Pero también hay elementos futuros que están por acontecer del capítulo 4 en adelante, y esta es también parte de nuestra manera de interpretar el libro. Es una manera de interpretar futurista, podemos decirlo, del capítulo 4 en adelante. Y vamos a ver que
del capítulo 4 en adelante, lo vamos a ver claramente con ayuda de muchos otros textos de otros libros de la Biblia, que estos eventos mencionados del capítulo 4 al 22 aún no se cumplen, están por cumplirse. Amén. Y bueno, estas son las 4 maneras de interpretar. Ahora, entrando ya al texto que vamos a estudiar, vamos a aprender que estos versículos 4 y 5, nos hablan de un saludo del autor. ¿Y sabe qué? En estos versículos sobresale fuertemente la Trinidad. Quiero que leamos una vez más y que descubramos la Trinidad, al Dios Trino, que es el autor de este libro. Dice verso 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora recuerde, Juan solamente es el escritor, no es el autor. Una cosa es el escritor y otra cosa es el autor. Ahora sería como la secretaria o ¿cómo le dicen al que está, ya que terminó el libro, el escritor se lo pasa a una persona que sabe mucho que es lingüista y que sabe mucho ¿cómo se llama esto? Ortografía. El editor, gracias. Algo así más o menos, ¿no? Entonces Juan solamente es el escritor, pero el autor es Dios, el autor es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fíjese, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, este es el saludo, gracia y paz a vosotros, del que es, ahí viene, ¿de quién? ¿Quién es el que está saludando? El que es, el que era y que ha de venir. El que es, el que era y el que ha de venir, es un personaje. ¿Quién es ese? Ahora, muchos podemos identificar aquí a nuestro Señor Jesucristo, porque en otros pasajes, en otras de las cartas del Nuevo Testamento se presenta a Jesús así, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Y de qué está hablando? Está hablando de la eternidad de Cristo, de la preeminencia de Cristo, de que Él ha existido desde siempre, existe ahora y va a seguir existiendo para la eternidad. El que es, el que era, tiempo futuro, pretérito, y el que ha de venir, futuro. Él vive para siempre, hablando de Cristo. Sin embargo, en comparación con otros textos del libro de Apocalipsis, vamos a encontrar que esta palabra, el que es, el que era y el que ha de venir, se refiere al Padre. Al Padre. ¿Por qué? Vamos a verlo más adelante. Dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿A qué se refiere cuando dice los 7 espíritus que están delante de su trono? Cuando dice de su trono, está hablando del trono del que es, el que era y el que ha de venir. Es el que está en el trono. ¿Quién es el que está en el trono? El que es, el que era y el que ha de venir. ¿Pero quién es él? Dios, el Padre. ¿Sí? Vamos a decirle el Padre. ¿Quién es el que está ahí en el trono? El Padre. ¿Cómo lo nombra el Antiguo Testamento? En nuestras versiones dice Jehová. En otras versiones dice Yahvé. En versiones muy modernas dice Yahweh. Y otros sencillamente han omitido el nombre y le ponen Señor, nada más, para quitarse de problemas, ¿no? Señor. ¿Quién es el que está sentado en el trono? El Señor, Jehová, Yahvé, o sencillamente podemos decirle el Padre. Para nosotros el Padre, porque así nos lo presentó Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, delante del trono están ¿qué cosa? Los 7 espíritus. Delante del trono están los 7 espíritus. Ahora, ¿acaso hay 7 Espíritus Santos? No. ¿Por qué se dicen los 7 espíritus? Bueno, cuando aquí el apóstol menciona los 7 espíritus, se está refiriendo a una porción, una visión que tuvo Isaías, y vamos a ir a esta. En Isaías,
Oh. Vamos a encontrarlo en capítulo 11 y versículo 2. Dice ahí: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, 1, el espíritu de sabiduría, 2, y de inteligencia, 3, espíritu de consejo, 4, y de poder, 5, espíritu de conocimiento, 6, y de temor de Jehová, 7. Ahora, ¿son 7 espíritus? Bueno, así lo menciona Apocalipsis, pero en realidad es uno solo. Entonces, lo que está haciendo aquí Isaías y Juan es nombrando las cualidades del Espíritu Santo. Cualidades solamente del Espíritu Santo. Es uno solo. Pero como para que ubiquemos, ¿se acuerdan que hace unos días dijimos que el apóstol Juan hace por lo menos el 30% del libro de Apocalipsis son referencias al Antiguo Testamento? El apóstol Juan estaba lleno de la palabra de Dios, lleno de la palabra de Dios. Conocía mucho el Antiguo Testamento. Entonces, seguramente, dentro de esa visión que él tiene acerca de los 7 espíritus de Dios, está recordando también el pasaje de Isaías 11:2. Son 7 espíritus, son 7 cualidades del Espíritu, aunque es uno solo. 7 cualidades del Espíritu Santo. Pero luego, adelantito, dice, verso 5, y de Jesucristo el testigo fiel. ¿Se da cuenta? La primera frase dijimos, cuando dice el que es y que era y que ha de venir, se refiere al Padre. Lo entendemos claramente porque dice que los 7 espíritus están delante de su trono. Entonces el que está en el trono es Él, el que es, el que era y el que ha de venir. Se menciona entonces al Padre, al Espíritu y al Hijo. Ahí está la Trinidad. Qué precioso cuando estás leyendo la Biblia y de repente te resalta una palabra y te llega como una revelación, cosas así, de teología, podemos decir nosotros, de conocimiento. Una palabra que se te revela de conocimiento de Dios. De que, descubrí algo fresco, algo sabio, algo bueno, algo nuevo de Dios. Está la Trinidad regada por toda la Biblia. No es solamente un pasaje. Los que atacan la Trinidad nos dicen que estamos locos, que adoramos a un Dios de 3 cabezas o a 3 dioses. Bueno, tantas cosas que hablan de los trinitarios. Hay una secta que se ha levantado últimamente que se hacen llamar son unitarios, pero ellos dicen, en su teología le dicen la unicidad de Dios. Y se hacen llamar pentecostales. Tengan cuidado porque no son los pentecostales normales, son otros. Y hay muchos videos ahí en internet. Tengan mucho cuidado con la teología. Es bien importante la teología, entender las cosas que nos enseña la Biblia. Por eso, cuando usted lee, lea con cuidado, despacio, no corriendo. Cuando usted lee, aparte un tiempo, no cuando va a salir deprisa porque ya no va a aprender nada. No, aparte un tiempo, siéntese. ¿Sí? Que no haya nadie que le interrumpa, que no estén ahí. Le hemos aconsejado a las hermanas, de preferencia cuando los niños ya están durmiendo o cuando ya se fueron a la escuela. En el caso de los papás, no cuando están ahí a la hora de trabajo, aunque algunos leen ahí en su trabajo y qué bueno. Pero apartar un tiempecito, un lugar especial donde usted lea la Biblia tranquilamente, porque ahí le va a llegar revelación. Y descubrir estas cosas, estas perlas. Ahora, esto es en cuanto al conocimiento de Dios. Pero luego va a encontrar ahí cosas que le van a edificar a usted, solamente a usted. A usted Dios le va a hablar de una manera muy especial cuando está ahí leyendo la Biblia. Y eso es para usted. Y si usted quiere comunicarlo a otros, parece que el otro no le entiende. Parece que el otro como que no. Sí, ¿no?
¿Por qué? Porque fue una palabra para usted. A esto le llaman algunos hermanos un rema, que es una palabra viva, que fue tomada de un escrito del Antiguo, del Nuevo Testamento, pero que en ese momento se hizo vivo para ti. Y es solo para ti, es una palabra de bendición para ti. ¿Cuándo sucede eso? Cuando estás en tu tiempo de meditación. Cuando estás en tu tiempo ahí a solas con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Puede llegar una palabra fresca, revitalizante, una palabra de ánimo, una palabra de gozo, o puede ser también una reprensión que Dios te está hablando fuerte y deja ya ese pecado, ¿no? Y te está hablando Dios fuertemente, el Espíritu Santo aplicando la palabra sobre tu vida. Por eso es necesario que cada quien aparte su tiempo diariamente para meditar la palabra de Dios. Ahora aquí, dijimos, encontramos primeramente a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es el autor. ¿Por qué decimos el autor y no los autores? Porque recuerde que es un solo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aunque en la práctica vamos a encontrar mucha distinción en lo que hace el Padre, en lo que hace el Hijo y en lo que hace el Espíritu Santo. Por ejemplo, en el versículo 1 encontramos que se dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y ahí está como que está haciendo una diferencia. Como que nació todo en el Padre y se la dio al Hijo. Y al Hijo se la encomendó al ángel y luego el ángel a Juan, ¿no? Pero hay una distinción entre la obra del Padre y del Hijo. Y eso lo vamos a encontrar en toda la Biblia. Cuando el bautismo del Señor Jesucristo, después de salir del agua, dice la Escritura que se abrieron los cielos, se escuchó una voz, era el Padre hablando, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y el Espíritu Santo apareció en forma de paloma y se posó sobre Jesús. Entonces, así vamos a encontrar muchos cuadros en la Biblia, hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y distinguiendo la obra. Por eso a los hermanos les decimos, tengan cuidado, no siempre va usted a decir nada más Dios. Refiriéndose a Cristo, no siempre va usted a decir Dios, aunque sabemos que es Dios. Pero vamos a distinguir la obra. ¿Quién es el que murió en la cruz? Algunos dicen Dios. Teológicamente es incorrecto. Se dice Cristo o Jesús. ¿Quién murió en la cruz? Cristo, Jesucristo, Jesús, dígalo. ¿Quién murió en la cruz? Sí, no fue el Espíritu Santo, tampoco fue el Padre. Cada uno tiene su obra específica en la salvación. Y es necesario interpretar, entender, cuando estamos leyendo la Biblia, quién está haciendo cada cosa para nuestra bendición, porque Dios siempre quiere bendecirnos. Lo aprendimos la vez pasada cuando hablamos de las 7 bienaventuranzas. Recuerde que la revelación vino del Padre a Jesús. Jesús se la entregó al ángel. El ángel se la da a Juan. Y Juan es el que está escribiendo. Y parte de la dedicatoria del libro dice Juan a las 7 iglesias. Él se pone ahí como para que lo identifiquemos. ¿Quién está escribiendo? ¿Quién está escribiendo? Y para que no quepa duda, no es otro Juan, es el Juan evangelista, el Juan apóstol, el que escribió el evangelio, pero también el que escribió las 3 cartas, es el mismo Juan. Y él se está presentando muy brevemente, porque al que tiene que presentar es al autor. Él solamente está diciendo, yo pues estoy aquí escribiendo. Juan a las 7 iglesias. Y luego viene el saludo. Gracia y ¿qué? Y paz. Ahora, como dije antes, las 7 iglesias las vamos a tocar una por una. Vamos a ver qué mensaje tiene para cada iglesia y vamos a ver la época de la historia en que se desenvuelve cada una de ellas, y vamos a ver el exhorto, porque cada una de ellas tiene una exhortación para la iglesia y que se puede aplicar a la iglesia de hoy, a nuestra iglesia se puede aplicar. Pero nos vamos a saltar esta parte porque la vamos a ver con detalle.
Pero luego dice gracia y paz a vosotros. ¿Qué quiere decir gracia? Sí, lo hemos explicado muchas veces. Creo que es necesario recordar. Gracia quiere decir favor inmerecido. Un favor que no nos merecíamos de ninguna manera. ¿Sabe? Tenemos la gran tentación, y muchos caemos en ella, la gran tentación de orgullecernos por lo que hacemos. ¿Sí? Y como iglesias, como en forma individual, como cristianos, como pastores. Si hay una reunión de pastores, usted empieza a platicar con un pastor, suponiendo que usted también es pastor, y el pastor le va a decir, bueno, yo tengo una iglesia de tantas personas, ya edificamos un templo de tantas medidas, tenemos un grupo de alabanza con tal equipo que nos ha costado carísimo, y le va a empezar a contar todo lo que ha logrado, y esto en poco tiempo, y le va, ¿por qué? Porque y a lo mejor inconscientemente, tratando de no ser menos que los demás, está exaltándose a sí mismo, y como que de repente ponemos a Cristo a un lado. Y nos sucede también como cristianos en una forma individual. De repente estamos conversando con alguien y ese alguien dice, bueno, es que yo todavía me he hecho unas frías, o que me fui de parranda anoche, amanecí bien crudo, y el cristiano dice, tú porque eres un borracho, tú porque eres un hijo del diablo, y etcétera, etcétera, ¿no? Y a lo mejor no se lo dice, pero está pensando, este está perdido, se va a ir al infierno. Y en lugar de que le hable de la gracia y misericordia de Dios, se está autoexaltando. Es una tendencia muy fuerte en todos los seres humanos, y sucede también en los cristianos, cuando nosotros deberíamos de recordar frecuentemente y constantemente, deberíamos estar recordando la gracia y misericordia de Dios, y de que estamos aquí no por nosotros, no por nuestras fuerzas, no por nuestra inteligencia, sino por la gracia de Dios. ¿Saben? Hay un texto que dice, no es del que corre ni del que se esfuerza, sino del que Dios tiene misericordia. Y esto nos habla de la elección de Dios. Es decir, Dios lo eligió a usted de entre todos los 10,800 habitantes que hay en San Marcos, lo eligió a usted para ser un hijo de Dios. ¿No puede darle gracias a Dios? ¿No puede darle gloria? Dele un fuerte aplauso a Dios y dígale, gracias Dios, gracias. Gracias Señor, me salvaste, me perdonaste, me llamaste para ser tu hijo. Gracias porque enviaste a Jesucristo para morir en la cruz del Calvario. Gracias Señor, te fijaste en mí. Nada más saber eso debería de movernos a servir al Señor constantemente. Fuimos elegidos en su gracia, no porque seamos mejores. Si somos honestos, podemos mirar nuestra vida y ver que no somos mejores que los demás. Hemos pecado y el pecado ha ensuciado nuestras vidas, y hemos tenido que venir al Señor humillados, arrepentidos y clamando a esa misericordia. Y si estamos aquí, una vez más, si estamos aquí es por pura gracia de Dios. Y luego dice, y paz. Y esta palabra paz nos recuerda a Romanos 5:1, donde nos dice la palabra de Dios claramente que si tenemos paz para con Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo. No por nosotros, otra vez. ¿Qué de bueno hemos hecho para ganarnos la paz con Dios? No, nada, no, estamos totalmente imposibilitados. Nada. Necesitamos un mediador
alguien que viniera a interceder por nosotros, alguien que ocupara nuestro lugar en la cruz, y ese solamente fue nuestro Señor Jesucristo. Él es el que logró la paz con Dios, nuestra paz con Dios. Por eso dice la Escritura, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que nos justificó. Usted y yo podemos ahora acercarnos confiadamente al trono de la gracia, como dicen Hebreos, porque hemos sido justificados, porque hemos sido declarados justos a pesar de lo que somos, porque sabemos, usted y yo sabemos quiénes somos verdaderamente. Podemos engañar a todo el mundo, pero a Dios no. A Dios no. Sí, porque de repente podemos presentarnos como personas muy morales y no tener nada de eso. Podemos presentarnos como excelentes delante del mundo y de repente no serlo. Yo no sé si usted ha leído esas historias de grandes artistas, multimillonarios. Tienen muchísimo dinero. Gente que en un concierto se gana 200, 300 millones, o boxeadores, ¿no? ¿Cuánto ganan esos boxeadores tremendos? Se dejan dar unos cuantos golpes, mire, 200, 300 millones en un ratito. Y no de pesos, de dólares, muchísimo dinero. Tienen miles, otros tienen miles de millones de dólares. Y en su intimidad son los más desgraciados que puede haber. Cuando digo la palabra desgraciados es que no tienen la gracia de Dios. Están mal, están deprimidos, están acusados por su conciencia, están solos, se dan cuenta que la gente que está a su alrededor es solamente para sacarlos, para ver qué sacan de ellos, que nadie los ama verdaderamente. Se mete usted a ver a esos artistas y se va a dar cuenta que entre ellos se andan robando a las esposas. Hace un tiempo se hizo famoso el pleito de Will Smith y su esposa, mero en una entrega de premios, y luego como la señora públicamente lo hace menos y lo deja, cuando él la defendió, porque ella andaba con otro. ¡Qué tremendo! Y la depresión tremenda a la que se metió este artista. Muy rico, muy famoso, pero si no tienen a Cristo, están mal. Están mal en su intimidad, en su soledad, en su depresión. Muy mal. Ahora muchos llegamos hacia Cristo. Y gracias a Dios, porque, vuelvo al punto, Él nos escogió, nos eligió y nos llamó a salvación, a vida eterna. Puso a alguien ahí cerca de nosotros que orara por nosotros, que intercediera por nosotros, que hiciera la labor que ahorita estamos haciendo por otros. Y a lo mejor usted ni se enteró quién estaba orando por usted, pero hubo alguien que estaba orando, alguien que estaba pidiendo, y de alguna manera Dios extendió su gracia sobre usted y lo trajo a salvación. Y qué terrible que a veces esas cosas se nos olvidan. Se nos olvidan que estamos aquí por gracia. Sí, yo sé, allá afuera mucha gente nos exige perfección. Y nos dicen, tú vas ahí, pero mira cómo están los demás, mira cómo viven, mira qué hacen, mira. Y nos exigen perfección. Y está bien, están en su derecho. Pero gracias a Dios, que la salvación no es por obras. Porque si fuera por obras, ninguno sería salvo. Ni usted ni yo, ni nadie más. Amén. Así que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Volvemos. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, que ya dijimos que es el Espíritu Santo, y de Jesucristo, el testigo fiel. Ahora, aquí en el capítulo 5, en el versículo 5,
vamos a encontrar varias características de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a desglosarla una por una. Dice aquí primero, el testigo fiel, Jesucristo, el testigo fiel. Ahora, recuerde, la palabra que se ha traducido como testigo, en el original griego, es la palabra mártir. Mártir. Es la misma palabra que se aplica a los cristianos en Hechos capítulo 1 y versículo 8. Y me seréis testigos. Así dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando habla de testigos, esa palabra en el original griego dice mártir. ¿Y quién es un mártir? El que muere por una causa. ¿Quién es un mártir? ¿Quién es un mártir? Dígalo fuerte. El que muere por una causa. Yo le digo una cosa. El que no tiene algo por qué morir, en realidad no tiene nada por qué vivir. No sé si me expliqué. El que no tiene algo por qué morir, en realidad no tiene nada para qué vivir. Es decir, una persona que no tiene algo que le apasione al punto de dar su vida por eso, está desperdiciando su vida. ¿Sí me explico? Ahora, de acuerdo a la Escritura, usted y yo hemos sido llamados para dar nuestra vida por Cristo. Por Cristo. A dar nuestra vida por Cristo. A trabajar por Cristo. A esforzarnos por Cristo. A anunciar a Jesucristo. A predicar a Jesucristo. A traer almas para Cristo. A extender el reino de nuestro Señor Jesucristo. Eso hemos sido llamados a hacer. Esa debe ser nuestra pasión, ese debe ser nuestro empuje, nuestro motor de vida. ¿Para qué estamos? ¿Para qué existimos? Se lo he dicho en otras palabras, para ganar, para consolidar, discipular y enviar. Esa debe ser nuestra pasión. Cristo. Y estar dispuestos a morir por Él. ¿Sabe cuánta gente ahora mismo en países musulmanes, cristianos, están siendo perseguidos y asesinados por su fe en Cristo? Desgraciadamente nosotros aquí, que gozamos de una libertad tan abierta, tan grande, no la valoramos. No la valoramos. Deberíamos de valorarla y usar esa libertad para predicar a Cristo. Todavía no se prohíbe el evangelio en nuestro país. Todavía no se prohíbe que hagamos reuniones fuera de la iglesia. Todavía no se prohíbe en nuestro país que andemos tocando puertas para predicar a Cristo. No se prohíbe. Tenemos mucha libertad. Podemos aprovecharla y podemos anunciar a Jesús. Hemos sido llamados para ser mártires de Cristo. Él debe ser nuestro número uno, nuestra pasión, nuestro amor más intenso. No el mundo, no la carne, no los placeres de esta vida. Si tienes una visión de vida, en esa visión de vida que tú tengas, debes poner a Cristo primero, no al final. No si me da tiempo, sino primero. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque no digas amén, ese es el punto de Dios. Es lo que hemos sido llamados a hacer. Cristo fue nuestro ejemplo. Él es el primer mártir de la iglesia. Él se dejó matar porque, como ya hemos dicho antes, Él pudo haberse zafado de los clavos, bajarse de la cruz y acabar con sus enemigos. Pudo haberse no dejado arrestar. Ya se habían caído cuando Él mencionó yo soy. Solo por decir yo soy se cayeron todos. Esa gran multitud que vino a apresarlo. Podía Él hacer algo y no dejarse apresar, pero por amor a ti, por amor a mí, Él cumplió su propósito de vida, que era el salvarnos.
pagando la deuda de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Cumplió su propósito de vida. Ahora nos toca a nosotros ponerlo a Él como nuestro propósito de vida. Agradarlo a Él, servirlo a Él. Cuando tu propósito de vida, cuando la persona o cuando lo que amas es una persona o una cosa y no es Dios, nos vamos a decepcionar. Nos vamos a decepcionar en cualquier momento. Se nos va a derribar el ídolo. Sí, me pasó a mí. Cuando yo conocí a Cristo, yo veía a mi pastor como perfecto. Yo decía, no, mi pastor es impecable, él no peca. Cuando lo vi regañando a una hermana, se me cayó mi ídolo. Dije, también se enoja mi pastor. Yo pensé que nunca se enojaba. También se enoja mi pastor. Cuando alguien tiene como su ídolo a una persona, al marido, a la esposa, a los hijos, y ellos te decepcionan, se te cae tu ídolo y te desmoronas tú también, porque te das cuenta que donde estabas parado era terreno arenoso y te caes. Por eso tu mayor amor debe ser Cristo. Él no te va a traicionar, Él no te va a decepcionar, Él no te va a dejar, Él no te va a abandonar, Él está siempre contigo. ¿Cuántos dicen amén? Siempre, siempre, aunque todo el mundo te deje, Él siempre va a estar ahí. Por eso dice que Él es el testigo fiel. Fiel porque murió por ti en la cruz, no se echó para atrás. Sabía su propósito de vida y quiso cumplir ese propósito de vida. Por eso, estando en la cruz, dijo, consumado es. Lo que estaba diciendo es, he terminado la obra que me diste que hiciese. Incluso esas mismas palabras las mencionó un poco antes en la oración por sus discípulos. Juan capítulo 17. He terminado la obra que me diste que hiciese, le dijo a Dios. Y se dejó matar. Es fiel, como dije antes, porque Él está aquí, Él está ahí contigo siempre. Si Él ha prometido estar dentro de ti, en ti, y pelear por ti, Él lo va a hacer siempre. Él no te va a abandonar, no te va a dejar, Él no te va a traicionar. Por eso dice que Él es el testigo, ¿qué? ¿El testigo qué? Fiel. Si hay alguien fiel, se llama Jesús. Nosotros muchas veces hemos sido infieles. Hemos sido infieles. Hemos perdido el tiempo en algunas otras cosas que no tienen que ver con Dios. Hemos cometido pecado voluntariamente, ofendiendo a Dios. No hemos tenido temor de Dios. A veces hemos hasta dañado a personas intencionalmente sin acordarnos que hay un Dios fiel que todavía está pasando por alto nuestros pecados, que todavía nos está amando. Si no fuera por la fidelidad de Cristo, usted y yo ya ni existiéramos aquí. Es porque Él es fiel que todavía somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero también más adelante dice el primogénito de los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús fue el primero en resucitar. El primero en resucitar, el primogénito de los muertos, el primero en resucitar. En otra ocasión, en 1 Corintios 15, dice que Él es las primicias de la resurrección. ¿Y de qué nos habla eso? De que sea el primero. Cuando estás contando, normalmente numeras primero, porque sabes que hay un segundo, un tercero y no sé cuántos más. Si fuera uno solo y no va a haber más probabilidades o no va a haber otros más, simplemente dices uno, ¿no? Pero cuando estás contando porque hay más, entonces dices el primero. Y Jesús fue el primero. Luego, nosotros, dice la Escritura. Nosotros nos levantaremos de entre los muertos.
Si es que para la venida de Jesús ya habremos muerto, nos levantaremos. Hay promesa de resurrección para nosotros. Incluso ya hablamos de eso la vez pasada. Dice que nosotros participaremos en la primera resurrección y la segunda muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. Ahora, ¿cómo sabemos que vamos a participar de la primera resurrección? Porque es promesa de Jesús. Él lo dijo claramente: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ustedes también estén. Esa es la promesa. Y luego encontramos el momento, en el momento del arrebatamiento. Lo vimos también la semana pasada. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta el día de su venida, dice, no precederemos a los que durmieron, porque los muertos en Cristo se levantarán primero, luego nosotros seremos transformados. Primera Tesalonicenses 4 dice que seremos arrebatados. Apenas se hizo viral una serie brasileña donde en uno de los capítulos se habla del arrebatamiento y cómo la gente va a desaparecer y todo el caos que se queda aquí en la tierra. Y ese capítulo, esa porción del arrebatamiento se hizo viral. De alguna manera la gente ya sabe que la iglesia va a desaparecer en cualquier momento. Ahora, no solamente la iglesia, no solamente el mundo sabe, los gobernantes saben. Y el diablo está preparando un falso arrebatamiento. Pero eso lo vamos a dejar para otro día. Pero usted y yo nos vamos con Cristo, porque participaremos de la resurrección. Vamos a ver otros textos. Romanos capítulo 8, verso 29. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, nada más, este solo texto lo podemos ampliar y nos llevaríamos 2 o 3 predicaciones, porque está profundo este texto, tiene muchos temas teológicos. Pero dice: a los que antes conoció, hablándonos de que nos conoce el Señor desde antes de la fundación del mundo. Esto lo menciona en otros pasajes. También los predestinó, nos dio un destino, estar con Él para la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Él nos va a transformar para hacernos a la imagen del Hijo de Dios, a la imagen de Jesucristo. Y si estamos aquí ahora todavía, después de haber creído en Cristo, es porque el Señor está obrando a través de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros para formar a Cristo en nosotros. De hecho, ese es el punto de cada predicación y de cada enseñanza. Ese debiera ser el punto. Formar a Cristo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, cuando dice primogénito, que lo podemos traducir como primer hijo, no quiere decir que Jesús fue la primer persona creada, porque Jesús no fue creado. Tenemos que meternos a este asunto y escudriñar la palabra en su totalidad para entender esto. Jesús no fue creado, Él existe desde la eternidad. Por eso ese título que dijimos al principio, el que es, el que era y el que ha de venir, también se le aplica a Jesús. Porque Él vive para siempre y desde siempre, desde la eternidad hasta la eternidad. Él no fue creado, solamente se le aplica este título, primogénito.
por su supremacía, pero no porque sea el primer ser creado. Ahora, quiero aclarar esto otra vez. El uso de la palabra primogénito no significa que Jesús tuvo una fecha de nacimiento o de creación, no. Él no fue un ser creado. En el Antiguo Testamento se usa mucho la palabra también primogénito refiriéndose al Mesías, es decir, a Cristo. Pero otra vez les digo, y a como vayamos avanzando en el estudio del Apocalipsis, vamos a ver más acerca de Jesucristo, porque todo el libro exalta a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver más detalles acerca de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo, de que Él vive por siempre y para siempre. Siguiente frase. Ahí en Apocalipsis, capítulo 1 y verso 5. Dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y luego dice, y el soberano de los reyes de la tierra. Ahora ya hemos explicado, soberano quiere decir el que gobierna sobre todo. Aquí especifica y dice sobre los reyes de la tierra. Así sea presidente, primer ministro o gobernador, como le dicen en algunos otros lados, el Señor Jesucristo gobierna sobre ellos. Aún cuando no lo conozcan y aún cuando no quieran. ¿Sabía eso? ¿Sabía eso? Ahora, déjame especificar. Cristo, como Hijo de Dios, es parte de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un solo Dios que vive por siempre y para siempre. Él, como parte de la Trinidad, gobierna sobre los reyes de la tierra desde la fundación del mundo hasta hoy, y va a seguir haciéndolo. Y en la Biblia encontramos muchos hechos acerca de esto, cómo el Señor determina tiempos, momentos y decisiones que tienen que tomar los gobernantes para que se cumpla la palabra de Dios. Alguna vez hicimos el estudio acerca de María y su marido José, que vivían en la ciudad de Nazaret, y que Nazaret estaba a 60 y tantos kilómetros de Jerusalén, y cómo es que ellos tenían que hacer el viaje para llegar a registrarse, a Judea, que es donde ellos habían, a Belén, donde ellos habían nacido. ¿Y cómo es que tenían que salir de esa ciudad para llegar hasta ese pueblito y poder registrarse ahí? Más bien, y que naciera Jesús ahí. Porque la profecía decía que el Mesías tenía que nacer en Belén. Así lo decía claramente la profecía. Entonces Dios se dirigió al emperador. El emperador, el que gobernaba todos esos países en ese tiempo, desde Roma, y le puso en la mente y en el corazón del emperador de ese tiempo que cada persona tenía que regresar a su lugar de nacimiento para empadronarse, y tenía que hacerlo en el tiempo justo de Dios. Por eso en ese momento, en el momento adecuado, le brilló la idea al emperador. Dijo, vamos a empadronar a la gente. Y dio la orden. Y se movilizó todo el imperio, todas esas naciones que estaban bajo el régimen romano. Todos se movilizaron, todos regresando a su ciudad de nacimiento. Y no le quedó otra a José y a María que preparar el burro y llegar a su lugar de nacimiento, que era Belén. Porque ahí tenía que nacer el Mesías. Y se cumplió la profecía. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo se llama esto? Soberanía. ¿Cómo se llama esto? Soberanía.
Como este detalle hay muchos en el Antiguo Testamento, aún en el Nuevo, que nos hablan de cómo Dios gobierna sobre todas las naciones. Es Dios quien pone tal cosa, tal otra cosa en las personas. Por ejemplo, ahora vemos qué masacre, qué genocidio el que cometió Hitler ahí en la Segunda Guerra Mundial por los años 40, 1940. Matando a más de 6 millones de judíos en los hornos crematorios, en lugares donde los hacían trabajar con grandes, muchas horas de trabajo y medio comiendo, y ahí morían de desnutrición. Pero todo tenía un propósito. Después de esa masacre, unos añitos después, 1948, se nombra a Israel como un estado, después de 2000 años de no tener un territorio. Después de 2000 años de no tener un territorio, Dios movió todas las cosas para que Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos y el presidente de Inglaterra, o sus primeros ministros, autorizaran que se le diera tal porción de tierra a la nación de Israel y se nombrara una vez más como nación. Es decir, las naciones, los reyes de la tierra, siguen haciendo la voluntad de Dios, aunque no conozcan a Dios y aunque no quieran. ¿Cuántos dicen amén? Ajá. Y cuando habla aquí la Escritura de que el Señor es soberano, inmediatamente nos recordamos la porción de Filipenses capítulo 2 versos 9 al 11, donde se nos describe que Jesucristo era siendo el Hijo de Dios y siendo adorado en la gloria eterna, dejó su lugar de gloria, vino a la tierra, se encarnó, nació a través de la Virgen María, vivió bajo la tutela de sus padres terrenales, luego fue obediente a las leyes terrenales, dejó que lo crucificaran en la cruz, resucitó al tercer día. Y dice la Escritura, ahí en los versículos 9 en adelante, dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oh, precioso. Él sigue siendo el soberano de la tierra. Él sigue gobernando sobre las naciones, aun cuando la gente o los reyes sean impíos, sean paganos, sean idólatras, sean hijos del diablo, que sean. Aún el diablo hace la voluntad de Dios. ¿Lo sabe? Ahí lo dice. Ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo. ¿Quién está en el cielo? Ángeles, querubines, serafines, se doblan su rodilla ante el Señor Jesucristo. Los que están en la tierra, ¿quiénes están en la tierra? Demonios que fueron expulsados de la presencia de Dios. Y los seres humanos, estamos aquí en la tierra. Y debajo de la tierra, ¿quiénes están en el abismo? Demonios que están atados ahí. Y las almas perdidas de los hombres que no se arrepintieron en Cristo, a tiempo para recibir a Cristo. Ahí están. Y todos ellos, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, demonios, potestades, señoríos, hombres, todos tienen que doblar su rodilla delante de nuestro Señor Jesucristo, porque Él sigue siendo el soberano, el Rey de toda la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Pedro capítulo 3 verso 22. Primera de Pedro 3:22. Dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él, a Cristo, están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Cuando dice ángeles se refiere a los seres que están en el cielo. Cuando dice autoridades se refiere a las autoridades terrenales.
Y cuando dice potestades se refiere a las autoridades demoníacas. Y todos están sujetos bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Dele un fuerte aplauso al Rey. Pero déselo fuerte, porque Él sigue gobernando. Él sigue siendo el soberano, el Rey de toda la tierra. Él es Dios por sobre todas las cosas. Apocalipsis 17:14. 17:14. Dice ahí, pelearán contra el Cordero y el Cordero ¿qué? Los vencerá. ¿Quién es el Cordero? Cristo. Fíjese que está con mayúscula. Perderán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él, el Cordero, Cristo, Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Quiénes estarán con Él ahí? Usted y yo estaremos con Él. Pero hay tres características de los que son llamados a estar con Él. Número uno, ¿qué dice ahí? Los que están con Él son ¿qué? Llamados. Si has creído en Jesús es porque has sido llamado. Número dos, ¿son qué? Elegidos. Si tienes a Cristo Jesús y te reúnes en la iglesia, si estás buscando al Señor, es porque eres un elegido. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, dice el Señor. Eres elegido. Sí, también tu hermano es elegido, aunque no te guste. Es elegido. Hay cristianos carnales, sí, los hay muy carnales. Ya se las arreglarán con Dios, pero han sido elegidos. Decía una hermana, le estamos exhortando, arregla las paces con la hermana. Fíjate cómo estás disgustada con él. Imagínate cómo va a venir el Señor y nos va a llevar al cielo. ¿Cómo estamos allá en el cielo enojados? Y decía esta hermana, bueno, el cielo es muy grande. Ella puede estar hasta por allá y yo a este lado, no hay problema. Pero dice la Escritura que no entrará ninguna cosa sucia que hace abominación o inmundicia. Es decir, nada pecaminoso. Hay que arrepentirse aquí, hay que hacer las paces aquí. ¿Cuántos dicen amén? Pero luego está otra característica de los que estarán con Cristo ahí. Dice, y, dígalo fuerte, y, bien fuerte, y, fieles. Ahora yo le voy a pedir que examine su vida, ¿cómo está ahora? ¿Hemos sido fieles? ¿Cuántas cosas el Señor nos ha pedido a nosotros y no hemos sido fieles? Empezando el año, el Señor nos proveyó de un libro morado. Muchos lo han olvidado. La semana pasada me llamó un hermano y me dijo, hermano, había tenido un problema, pero por ese problema abandoné mi libro morado, pero ya me reactivé y esta semana lo termino. Amén, gloria a Dios. Pero otros más lo han abandonado y es palabra de Dios. Es un estudio sistemático de la palabra de Dios. Dios a través de las prédicas, de la enseñanza, ha llamado al discipulado. Y muchos abandonan su discipulado. Se piden exámenes en el discipulado y muchos desaparecen cuando se trata de entregar el examen. ¿Hemos sido fieles? Hoy el Señor nos ha entregado invasión del amor de Dios. Algo precioso para reactivar a la iglesia, para traer almas nuevas a la iglesia. Sé que Dios lo puede hacer, lo va a hacer. Y hay un grupo de hermanos que han estado saliendo, pero hay otros que se nos desaparecen. Y preguntamos, ¿dónde está el hermano? No sé. No quiso venir. Dijo que tenía otra cosa que hacer. ¿Hemos sido fieles? En esta semana
vamos a tener la oportunidad de volver a buscar a los que ya contactamos. Y si no ha contactado a nadie, actívese esta semana. Actívese esta semana. El domingo vamos a tener con nosotros a un pastor evangelista que ministra sanidades. A propósito lo hemos contactado. Porque ¿qué estamos pidiendo en los taloncitos? ¿Qué estamos pidiendo? Milagros, sanidades, maravillas, prodigios. Estamos orando por ellos. Yo espero que usted esté orando por la gente que ya contactó. Y si no ha orado, no hemos sido fieles. Y si no ha salido a contactar, no ha sido fiel. Pero podemos cambiar nuestra actitud. Cada día que Dios nos permite es una oportunidad para mejorar nuestra actitud, para arrepentirnos de nuestros pecados y acercarnos más al Señor. ¿Sabe? Si no tiene por qué vivir, si no tiene por qué morir, perdón, en realidad no tiene por qué vivir. Apasionese por Cristo. Ame a Cristo, sirva a Cristo, exalte a Cristo, comparta a Cristo, que Él sea su número uno, que Él sea lo más importante en su vida, que Él sea el todo en su vida. Él nunca lo va a decepcionar. Sea fiel a Cristo, porque Él ha sido fiel. Sea fiel a Jesús. Termina este texto con algo precioso. Dice la última frase: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es decir, todavía el Señor tiene misericordia. Todavía el Señor tiene los brazos abiertos para recibir a otros en su iglesia, para que sean parte de su cuerpo. Todavía mientras no llega el momento del derramamiento de los juicios, mientras el arrebatamiento aún no sucede, podemos todavía hacer la obra del ministerio. Pecamos, sí, y el Señor nos llama a que nos arrepintamos. El Señor nos llama a que retomemos el camino y a que hagamos su voluntad. Yo espero en Dios que esta semana usted se apasione por Cristo y haga todo lo que esté en sus manos para traer a otros a los pies de Cristo. Estamos al punto de morir por Cristo, o nuestra pasión todavía es otra cosa, u otra persona y no Cristo. Ore y pídale perdón al Señor. Dígale: Señor, perdóname, porque no te he puesto a ti como mi primer lugar, porque no he estado dispuesto a morir por ti, ni siquiera a salir y a tocar puertas, ni siquiera a dar testimonio público de mi fe en Cristo, ni siquiera a preocuparme por las almas como tú lo has hecho. Señor, perdóname, porque no te he sido fiel. Me has hecho llamados constantes y no he sido fiel, Señor. Perdóname. Perdóname, Señor, porque he preferido otras cosas, otras personas que a ti. Ha sido no mi primer lugar, sino tal vez el segundo, el tercero o el cuarto, o tal vez el último lugar en mi vida. Hoy quiero, Señor, colocarte a ti como el primero en mi vida, como el más importante. Quiero que tú seas mi motivo de vida, quiero que tú seas mi motor de vida, Señor. Quiero servirte con todo mi corazón. Quiero llegar al punto de estar dispuesto a morir por ti, a dar mi vida
para tu exaltación, para tu gloria. Pero mientras llega ese momento, Señor, permíteme vivir tan apasionado por ti, por las almas, que pueda entregar mi vida, mi tiempo, mis recursos para que otros más vengan a los pies de Cristo. Te lo pido en tu bendito nombre. Amén.